Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por tus opiniones, por tus comentarios y por seguir formando parte de este pequeño proyecto. Ahora deja que la noche haga lo suyo, que entre la oscuridad y que el miedo se apodere de ti. Bienvenido a Mephisto. Lamentos de la Oscuridad, y que abandone la esperanza todo el que entre aquí. Esta noche te contaré 4 historias, una más larga que las demás, y daremos comienzo con una leyenda de Monterrey, Nuevo León. La Casa de los Tubos. Fue una construcción abandonada que se encontraba en Monterrey. Este lugar fue característico por las tragedias que ocurrieron en su interior y que dieron paso a la creación de una tenebrosa leyenda. Era la década de los 70. Un padre y su única hija habían llegado a Monterrey, Nuevo León, para construir una vida juntos. Poco se sabía de su pasado y de qué los había llevado a ese lugar. Sin embargo, se intuía que solo se tenían el uno al otro. Un detalle importante de esta historia es que la niña no tenía movilidad en las piernas. Dependía por completo de su silla de ruedas y de gente que la asistiera. Por tal motivo, su padre decidió hacerle un regalo que en definitiva cambiaría sus vidas. Le dijo al ingeniero encargado de construir la casa que quería que su hija la pudiera recorrer con completa libertad, y él le dijo que tenía una idea de crear una construcción tubular. Sería algo así como una casa compuesta por edificios en forma de tubos, con la casa llena de rampas y grandes ventanales, para que la niña nunca se aburriera y pudiera ir de un lado a otro. Pasaron semanas y después meses. Poco a poco comenzaba a levantarse la estructura de una gran casa en un terreno baldío. Los trabajadores se quedaban hasta tarde, hasta que la luz del sol los había abandonado completamente. No obstante, conforme la construcción avanzaba, la tensión entre los albañiles aumentaba. Cada vez se sentían más incómodos. Dentro de ellos nacía un terror inexplicable. De pronto todo empeoró. Desaparecían herramientas y los trabajadores se culpaban el uno al otro, hasta que un día comenzaron las desgracias. Faltaban pocos meses para que la casa quedara terminada. Sin embargo, la convivencia entre los trabajadores no era nada buena. Por lo tanto, decidieron hacer una reunión después del trabajo, para que todos superaran sus diferencias. Casi todos terminaron con grandes cantidades de alcohol en la sangre, a excepción de uno de ellos, Alberto, el trabajador más serio y reservado. Al día siguiente, solo 3 hombres llegaron temprano al trabajo. Entre ellos estaba Alberto. Acordaron que él trabajaría en la parte de arriba, mientras los otros 2 se encargarían de afinar detalles en el primer piso. Todo sucedió muy rápido. De hecho, nadie supo exactamente cómo pasó. Pero de pronto, el par de albañiles escucharon gritos de verdadero terror. Los 2 se quedaron paralizados y con el corazón latiéndoles como si quisiera romper la carne y salirse corriendo. Reconocieron la voz de Alberto, y antes de que pudieran gritar su nombre, escucharon un fuerte golpe contra el concreto. Alberto yacía muerto sobre el piso y con los ojos terriblemente abiertos, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Después de que las autoridades recogieran el cuerpo, no se dijo nada. Solo un temor silencioso y mudo invadía los corazones de quienes ahí laboraban. Pasó poco tiempo para que la tragedia se repitiera. Mientras trabajaban, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas, aunque antes de morir, pronunció una frase que dejó fríos a los presentes. No quiere que estemos aquí. Después de eso, muchos hombres renunciaron por temor. No obstante, la construcción no se detuvo, hasta que el padre, con el fin de mostrarle a su hija el que sería su futuro hogar, la llevó.
De una manera que la lógica no podría explicar, la niña llegó al piso más alto de la casa. Minutos después, mientras su padre la buscaba desesperado, escuchó un ruido estrepitoso, como si un gran bulto de metal y carne hubiera caído. Su corazón lo sabía, pero no quiso creerlo hasta que sus ojos lo vieron. Su pequeña, la única razón de su existencia, estaba muerta. Nadie quiso volver al lugar. Solo el padre, con el corazón hecho añicos, se embriagaba dentro de la casa de los tubos, hasta que, no pudiendo más con el pesar de su alma, se quitó la vida. A partir de entonces la construcción se suspendió y fue abandonada. Sin embargo, se rumora que durante más de 40 años fue testigo de pactos suicidas, muertes inexplicables y apariciones. Esto sucedió hasta que en 2016 se decidió demoler aquella casa para dar vida a una nueva construcción, poniendo fin así a la leyenda de la casa de los tubos. La siguiente historia comienza así. Esto me pasó un día en que mi esposo estaba trabajando en el turno de la noche. Yo me quedé a dormir sola y mis hijos estaban en su recámara. Ya era de madrugada, y en eso el menor de ellos se levantó al baño. Yo me levanté a acompañarlo, y cuando alguno de ellos se levanta por agua o al baño, no me vuelvo a dormir de inmediato, porque siempre vuelven a pedir agua o alguna otra cosa que necesiten. Así que mientras tanto me recosté dándole la espalda a la puerta. Yo me quedo del lado de la ventana, y la puerta detrás de mí se había quedado entreabierta. Nunca escuché que se abriera, pero sentí que alguien entró y se sentó al nivel de los pies. Tanto así que sentí el peso y cómo me recorrieron la cobija. Me esperé porque pensé que era alguno de mis hijos. Entonces me asomé un poco, pero la puerta no se había movido. Estaba apenas entreabierta y era casi imposible que alguien hubiera pasado por ahí. Me empecé a sentir inquieta y tenía miedo de voltear a ver hacia mis pies, pero tomé valor y lo hice, pero no había nadie. Recuerdo muy bien la sensación de cómo se bajó la cobija, como si realmente alguien se hubiera sentado ahí. De verdad me sentí inquieta. No tenía miedo, pero sí preocupación. Tardé en volver a poder conciliar el sueño. Nunca me había pasado antes. Ahí no había nadie, y hasta el día de hoy no le encuentro una explicación. Recuerdo que en una ocasión había visto videos y algunas películas sobre gente que puede hacer viajes astrales. Yo nunca he sido muy creyente de ese tema, pero hubo una noche en la que dormí muy profundo. Solo recuerdo que me levanté a ponerme mis sandalias, y en ese momento volteé hacia mi cama y me vi acostada. Yo recuerdo haber despertado y haberme levantado, pero también recuerdo haberme visto acostada. Me dio mucho miedo, y recordé que puedes dejar puertas abiertas cuando algo así te sucede. Nunca fue mi intención hacerlo, pero al verme acostada me regresé y me volví a acostar en ese mismo lugar. Tardé un poco y volví a despertarme. Me levanté y volteé, y ya no estaba yo ahí, ya estaba dentro de mi cuerpo. Durante todo ese día estuve demasiado sensible. Cualquier cosa, cualquier ruido me asustaba. No podía creer que me había desprendido de mi cuerpo. Y estoy segura de que no fue un sueño. Era yo. En verdad me vi ahí acostada. Ya hace bastantes años que le sucedió esto a uno de mis tíos, al más chico. Él me lleva 7 años de diferencia, y en ese entonces yo tenía unos 9 o 10 años. Nos tocaba compartir cuarto. Era bastante grande, tanto que hasta podía dividirse en dos, pero nunca se hizo. De un lado del cuarto estaba mi cama,
y del otro extremo estaba la cama de él. Hubo una época en la que a mi tío se le recargaba muy seguido el muerto. Incluso él en una ocasión contó que estaba soñando, que estaba sentado en la entrada de la casa, donde antes era la sala, y que se encuentra elevada como por un escaloncito. Cuando alguien cerró la puerta de la sala donde él estaba recargado, haciendo fuerza hacia atrás para que no se cerrara por completo. Pero en ese momento también sintió que alguien más del otro lado le empujaba, y comenta que mientras él estaba soñando eso, sintió muy claramente cuando alguien se sentó en la cama y comenzó a sentirse muy pesado. Aquí en la casa tienen la creencia de que cuando esto pasa, le preguntes al muerto qué es lo que quiere, o que reces un Padre Nuestro. Como esto le sucedía muy seguido, mi abuelita tenía la incertidumbre de por qué le pasaba con tanta frecuencia, o si era una persona en específico que quería algo de él. No sabemos cómo, pero mi tío se dio cuenta que la persona o el muerto que se le subía no era un hombre, sino una mujer. Y nosotros llegamos a creer que era cierto lo que él nos decía, porque en una ocasión que mi abuelita estaba en la calle sentada en la banqueta de enfrente, platicando con una vecina, esta última le hizo un comentario algo extraño, y es que decía que mi tío andaba muy bien acompañado, y mi abuelita se sorprendió, porque él no estaba en casa, y ni siquiera había nadie en el cuarto. La señora, muy confundida, le dijo que ella acababa de ver cuando una muchacha se había asomado por la ventana, que es justo la que da hacia la calle. De alguna forma estas cosas me espantaban también, porque finalmente yo dormía en el mismo cuarto que él, separados de extremo a extremo, pero mi mente no dejaba de pensar que eso también podría haberme pasado a mí. Todo empezó como un día comúnmente normal. Hice mi rutina normal del día. Cuando salí de la escuela y llegué a casa, demasiado cansado, decidí cenar algo, luego de acostarme en la cama y quedarme profundamente dormido. Eran las 3 de la mañana, lo recuerdo perfectamente. Me despertó un golpe en mi ventana. Fue muy fuerte, algo así como si la quisieran romper. Me asusté demasiado. Por lo general siempre duermo con las cortinas oscuras porque me da miedo mirar afuera de las ventanas. Me quise tranquilizar pensando que fue el viento o cualquier cosa que haya sido me dejaría descansar tranquilo. Cuando quería recobrar el sueño empecé a oír cómo empezaban a rascar mi techo. Empecé a oír como si alguien se arrastrara. El punto de quiebre fue cuando escuché a alguien como quejándose, como si estuviera agonizando. No sabía qué hacer. Tenía mucho miedo en ese momento. Esa noche dormí en la sala y se dejó de escuchar el ruido. Al día siguiente le platiqué a mis papás lo que había escuchado. Ellos son muy nerviosos a la hora de hablar este tipo de cosas y mi hermano solo me juzgó de loco. Yo sinceramente tenía miedo de dormir otra vez. No quería repetir lo mismo. Extrañamente, la siguiente noche no se escuchó nada. Les juro que ese día descansé muy bien. En la mañana mi hermano le contó sorpresivamente a mi mamá que él había escuchado lo mismo. Teníamos mucho miedo. Mi madre solo tranquilizó la situación diciéndonos que no pasaba nada. Como coincidencia o extraño fenómeno, mi mamá nos contó que ella en una ocasión escuchó lo mismo, pero que esta vez se oía una persona bastante desesperada por entrar a su cuarto. Y no solo eso, sino que vieron y escucharon claramente cómo un bulto grande cayó del techo, rompiendo su mesa donde tenía muchas plantas. Salieron a ver qué era. Todo estaba roto, pero no había absolutamente nadie. El ruido y lo que haya sido no se volvió a escuchar jamás. No supimos nunca de qué se trataba. Esto es una historia real, y hasta la fecha da un poco de miedo recordarlo.
Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Recuerda revisar debajo de tu cama o dentro de tu closet. No vayas a ser tú nuestro próximo protagonista.